El tercer principio es la libertad personal. ¿Qué se entiende por libertad personal? Bueno, pues justo lo que estaba mencionando ahora, ¿no? Cuando decimos que todas las personas son sujetos de derecho, que eso es el individualismo político o individualismo moral, y que todas tienen los mismos derechos, hay que definir qué derechos tienen. Y el liberalismo, precisamente porque prioriza que cada cual pueda perseguir su propio proyecto de vida, lo que también prioriza es, porque esto también es importante entenderlo, cuando hablamos de derechos estamos hablando también de obligaciones, no puede haber derechos sin obligaciones. Por tanto, que tú tengas un derecho me impone a mí una obligación, y que yo tenga un derecho te impone a ti una obligación. Claro, si estamos diciendo que lo que prioriza el liberalismo es que cada cual pueda perseguir su propio proyecto de vida, si a una persona, a cualquier persona, a todas las personas les imponemos muchas obligaciones, entonces, claro, esas obligaciones absorben todos los recursos, todo el tiempo de vida, toda la planificación personal que uno puede hacer. Si yo tengo que hacer esto y esto al cabo del día, pues dedico todo mi tiempo a cumplir mis obligaciones, no a hacer lo que yo querría hacer. Entonces, claro, desde una perspectiva liberal hemos de minimizar las obligaciones que una persona tiene en favor de las demás, y por tanto también, si minimizamos las obligaciones, minimizamos los derechos. ¿Y cuál es el mínimo jurídico para posibilitar la coexistencia entre las personas y que cada cual pueda perseguir su proyecto de vida? Que el derecho básico que tenga cualquier individuo frente a los demás sea el derecho a ser respetado, sin más. Es decir, lo único que les imponemos a los demás no es que se conviertan en mis siervos, sino simplemente que me dejen más o menos tranquilo a cambio de que yo les deje tranquilo a ellos. Que puede parecer una obligación poco exigente, y en realidad lo es. Es decir, lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es abstenernos de actuar. No actuar, sino abstenernos de actuar sobre los demás. Pero es cierto que hay una cierta pulsión entre todos nosotros de meternos en la vida de los demás. Ya digo, puede parecer que abstenernos de meternos en la vida de los demás, que no actuar, ¿no? Porque estamos hablando de no actuar, no de actuar, sino de no actuar, es algo poco exigente, pero respetar que los demás vivan su vida como la quieren vivir, en muchas ocasiones genera un estrés interno muy fuerte, porque yo puedo ver una persona que está haciendo algo que me repugna, y mientras no esté pisoteando los derechos de otras personas, es decir, mientras no esté interfiriendo coactivamente en los proyectos de vida de otras personas, mi obligación frente a él es que abstenerme de impedirle llevar a cabo esas acciones que me pueden generar repugnancia. ¿Por qué? Porque él también tiene la obligación de abstenerse de interferir coactivamente en mis acciones que le pueden generar a él repugnancia. Y por eso, si no queremos caer en la guerra civil, y hay gente que puede estar interesada en caer en la guerra civil porque considera que son más, que la pueden ganar y que por tanto pueden imponer su visión de buena sociedad sobre los demás, pero claro, eso, si las coaliciones cambian, se puede volver contra él, o incluso, aunque no se vuelva contra él, las guerras son socialmente muy costosas, incluso para quienes las ganan. Claro. Claro, si queremos evitar ese brutalismo civil, esa guerra civil permanente entre modos de vida incompatibles, pues la obligación, la única que impone el liberalismo, luego se puede concretar más en otros ámbitos, pero la única obligación que impone el liberalismo, que se convierte por tanto en un derecho, obligación es derecho, como decía antes, es no interfieras coactivamente en los modos de vida de los demás. Y eso es la libertad personal. La libertad personal es que cada cual pueda vivir su vida con el derecho a que los demás respeten esas elecciones personales, en el sentido de no anularlas por la violencia, porque respetar tampoco significa para el liberalismo que los demás tengan que estar de acuerdo con mis elecciones personales. Las pueden criticar, pueden intentar persuadirme de que cambie mi modo de vida. Lo que no pueden hacer es utilizar, o lo que no deberían poder hacer es utilizar la coacción para imponer, claro, por la fuerza, su visión, su modo de vida sobre el mío. Persuadir sí, coaccionar no. La pregunta es ¿dónde está el límite? Porque te pongo un ejemplo práctico. Yo voy en coche y yo estoy emitiendo, digamos, estoy contaminando, ¿no? Una emisión de CO2. Claro, yo tengo libertad para ir en coche porque es un método de transporte que a mí me optimiza mi día a día, por lo tanto tengo libertad para hacerlo. Pero a su vez estoy afectando negativamente a un conjunto de personas que es la sociedad, ¿no? Por esa contaminación que tiene unos efectos prácticos luego en cada uno de los individuos. ¿Cómo regularía eso el liberalismo? A ver, el liberalismo no proporciona un código jurídico omnicomprensivo. El liberalismo es una filosofía política que
que proporciona principios sobre cómo deberían ser o cómo deberían estar limitadas o cómo deberían informarse las normas concretas que existen dentro de una sociedad. Es decir, el propósito de las normas que regulan la vida dentro de una sociedad ha de ser posibilitar una esfera de autonomía individual dentro de la cual cada uno persiga su proyecto de vida sin pisotear el proyecto de vida de los demás. No han de ser otras. Las normas no han de estar orientadas a imponer una buena vida específica a cada sujeto, por ejemplo, o a anular la esfera de unos individuos para favorecer las capacidades de otros individuos. No. Bien, dicho esto, siendo el propósito del liberalismo como filosofía política el que puedan coexistir individuos con distintos proyectos de vida, luego, ¿cómo descendemos, cómo aterrizamos esos principios en normas concretas? Bueno, pues por supuesto hay una indeterminación en algunos casos sobre qué entendemos por violencia o coacción sobre los demás. Eso está en cierto modo interrelacionado con la visión, la cultura, el lenguaje que prevalezca dentro de esa sociedad. No lo sé, por ejemplo, si yo te doy una palmada en la espalda, ¿eso es violencia o eso es una forma de saludar? Bueno, pues según cómo lo entendamos, dentro de esa sociedad puede ser violencia o puede ser una forma de saludar. Si yo te guiño el ojo, eso es una amenaza, y podría ser una amenaza de ve con cuidado, te la estás jugando, o puede ser una forma de entrar en contacto contigo. Entonces, por supuesto que no existe como decía, un código omnicomprensivo, perfectamente concreto, válido para cualquier sociedad, para cualquier contexto, sobre qué es violencia y qué no es violencia. Lo que dice el liberalismo es lo que dentro de un entorno social se entienda por violencia no debe poder ejercerse sobre los demás, ¿no? Entonces, el caso de la contaminación. El caso de la contaminación es interesante porque forma parte de esa zona gris de qué entendemos por violencia o qué no entendemos por violencia. Casi entronca más con el siguiente principio, que es el de propiedad privada, pero bueno, me sirve también como acciones interpersonales. Hay formas de contaminar que no entendemos por violencia, pero que sí podríamos entender como violencia. Por ejemplo, cierta contaminación acústica, ¿no? Cierto nivel de ruido, pues socialmente lo podemos entender como no anulador o no nulificante de los planes de acción de otras personas y, por tanto, como no violencia. Pero bueno, también se podría llegar a caracterizar el hecho, no sé, estamos grabando esta entrevista, imagínate que llega un cierto ruido al estudio de al lado. Ese estudio de al lado podría decir, oye, que estáis violentando mi libertad personal. Como digo, eso es una zona gris y las normas dentro de esa sociedad concretarán dónde empieza la definición de violencia y dónde termina. Determinada cantidad de ruido la consideramos en esta sociedad socialmente tolerante y no como un ejercicio de violencia, pues entonces lo podemos ejercer.